Jaime Pinto. Yo lo que quería es un poco poner en perspectiva las cosas. O sea, puede ser que se hayan hecho los estudios, las evaluaciones, evidentemente se está aumentando en un 40% la capacidad de la planta de Talaras. En realidad es una nueva planta, porque la planta actual tiene 100 años, o sea, está totalmente deteriorada, 50%. Pero lo que yo digo es, este cuento de la garantía de la República es una cosa que ya hemos sufrido mucho los peruanos. Durante la década de los 70s y 80s se extendieron la garantía de la República en cuanto proyecto se ejecutó durante muchísimos años, en el gobierno militar y en años posteriores. Y al final esas cuentas, cuando están en incapacidad las empresas de pagarlas, las termina asumiendo el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la ejecución de la garantía. Es verdad lo que dices tú, Jaime, en el sentido que finalmente se capitalizan o se ve alguna manera de que recupere el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero los peruanos tenemos que tener en cuenta que la garantía de la República es una cosa que tenemos que cuidar como las joyas de la corona. Yo lo escuchaba ayer al ministro de Economía refiriéndose a este tema de los incrementos de la remuneración, implorándolos porque decía, fíjense, esto nos puede generar un déficit fiscal que nos va a afectar la clasificación de la empresa y todo eso tiene un efecto sobre el costo del crédito para los proyectos privados. Entonces, lo que yo digo es, seamos muy serios en ver si este proyecto realmente es conveniente o no conveniente para el Perú. Eso es lo más importante. Yo creo que hay otros usos alternativos de estos recursos. El señor Atkins es un gran promotor de las inversiones en Piura. El señor Atkins debería estar preocupado en las costas de Sechura. Hay 2 TCFs de gas, que es horrores de gas. Y hay una gran demanda de gas. Por ejemplo, Vale es una empresa que extrae fosfatos y se los lleva a Estados Unidos o a Brasil para procesarlos porque no tiene energía en Piura. Entonces, ese es el tipo de proyectos que van a beneficiar a la región de Piura. Cerca a lo de Vale. Pero entonces la posición es cerrar simplemente la refinería y... Bueno, yo no quiero pelearme con todo Piura. Y pasar a importar... Yo creo que ese debate se ha debido de dar. Este gobierno tiene 2 años y medio arrinconado frente a qué hacer con la refinería de Talaras. Bueno, ya propuso una solución. Una solución que la vamos a resolver en 15 días cuando cierre la legislatura. Y es una solución que se ha puesto un horizonte de tiempo. Creo que el propio ministro ha dicho que en realidad empezaría a producir a partir del 2017. O sea, esto va a tomar 1 año, 2 años más. Quizás los contratos de financiamiento se puedan firmar en 1 año, año y medio. Entonces, en realidad es Ahora, poco abrir la compuerta, pero no sé si realmente se vaya a concretar. Hay un exceso de capacidad de refinería, de refino, así que creo que parece que se dice en el mundo, ¿no? Entonces no necesariamente es una cosa tan rentable, ¿no? Tener una refinería, de repente es más rentable simplemente importar. Bueno, en el negocio del petróleo hay 3 fases importantes, ¿no? La exploración y explotación de petróleo, los campos de petróleo, ¿no? Donde hay un buen margen. La renta petrolera, la refinación, que es la parte intermedia, la que produce, digamos, los combustibles, y la parte de comercialización, donde también hay un margen que es superior a las refinerías. Pero lo que pide el pueblo, lo que exige el pueblo son combustibles. Entonces esos combustibles tienen que ser elaborados a través de unas refinerías, ¿no? Entonces en el país... Pero puede ser acá como puede ser en el extranjero. La misión acá de Petroperú es asegurar el abastecimiento de combustibles en el país. Nosotros estamos en todo el país, en las zonas altas, en la Amazonía, donde incluso en la Amazonía hay un problema, no podemos recuperar el IGB, ¿no? Por la ley de la Amazonía. Ese es un tema que también estamos detrás de ello. Y la refinación, digamos, aseguraría, ¿no? El tener, digamos, el abastecimiento de combustibles en el país. Porque vamos a tener, digamos, productos ya de bajo azufre, vamos a dejar de importar el ultra bajo azufre, diésel de ultra bajo azufre. Pero la pregunta es, de repente sale más barato importar el producto refinado en lugar de hacer una gran inversión como esta. Digamos, ese es un poco, se necesita un poco de análisis económico, es decir, estudios que realmente comparen las 2 alternativas y tomar una decisión racional. Me imagino yo que la cosa debería ser así, ¿no? Claro. El margen refinero, que es lo que manejan, digamos, las refinerías, ¿no? Es el beneficio de este negocio. Actualmente está en el orden de $4 a $5 por barril en la composición, la estructura, configuración que tiene actualmente Talara. El margen en el futuro, digamos, complejo refinero de Talara, el nuevo complejo, está en el orden de los $15 por barril. Y eso está establecido y estudiado por las empresas que
que hacen estudios de benchmarking. Ya. Nosotros estamos asociados a una empresa internacional de primer nivel que es Solomon Associates, ¿no?, que evalúa a todas las refinerías que están sobre 50.000 barriles por día. Y nosotros estamos ahí afiliados a esta asociación, a esta empresa, y nos hace comparaciones con todas las refinerías latinoamericanas, del continente y del mundo, ¿no? Pero ese margen de refinación, y no me dejará mentir, depende un poco de la cotización internacional del petróleo, porque cuando la cotización está en alza, ustedes compran el petróleo, lo procesan y esos 50, 60 días, como está en alza, terminan ganando mucho más. Pero cuando el mercado mundial está en baja, y eso ha pasado en los años en los que ha perdido plata Petroperú, no es así de claro, se puede perder plata. Así es. Se puede perder plata. Entonces, esos análisis económicos hay que estar seguros que van a darle viabilidad a este proyecto, y yo no estoy tan seguro. Mejor es asumir menos riesgo, entrar un poco en la gestión de comercialización. Pero repito, ¿no? El tema, el pueblo exige, el país exige combustibles, y en esas situaciones, cuando el precio del crudo y sus derivados han bajado, se han generado pérdidas. Efectivamente, el 2008 fue un ejemplo, donde perdió ENAP, Petroperú y muchas empresas que solamente se dedicaban a la refinación. Por eso es que es necesario integrar el negocio también de la industria del petróleo, porque el petrolero en esos años no perdió, ganó. Las refinerías perdieron, la comercialización también ganó. El problema en el Perú es hoy día que no se descubre nuevo petróleo. Ese es el verdadero problema. Hace 20 años, hace 30 años, el Perú producía 200.000 barriles de petróleo hoy día, y hoy día produce 62.000. Y el gran cuello de botella hoy día que impide que se estén descubriendo nuevos pozos es la gestión administrativa, la papelería, las licencias. Sí, pues. Ese es el gran problema. Bueno, hay otro gravísimo problema, que es el tiempo. Ya nos ha ganado, nos hemos pasado en realidad varios minutos. Muchísimas gracias a Héctor Reyes, presidente de Petroperú, y a Jaime Pinto. Es una discusión que habría que dar con un poco más de profundidad y un poco más de números, ¿no?, para ver de qué estamos hablando. Vamos a una pausa y regresamos.